CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia. Mejora tus habilidades y conocimientos y aumenta tu confianza en tus capacidades. Aprende sobre los temas más importantes impartidos por especialistas renombrados a nivel mundial. CC Salud te da la bienvenida a esta sección de charlas por Facebook Live. Bienvenidos. Muchas gracias a cada uno que nos está viendo el día de hoy. Les mando un saludo desde la ciudad de Pachuca, desde el estado de Hidalgo, en México. Como bien ya nos presentaron, soy la doctora Gaby Obregón, soy médico especialista en medicina de emergencias. Tengo un diplomado en neurociencias aplicadas a la educación y un diplomado en emergencias psiquiátricas. Y precisamente ese es el tema que el día de hoy vamos a abordar con todos y cada uno de ustedes, en donde, bueno, vamos a ver el origen. ¿Cuál es el origen? Aquel hilo negro que nos mueve a hablar el día de hoy en las emergencias psiquiátricas. Lo que te checa, lo que te choca, te checa. ¿Qué será? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, vamos a descubrir el hilo negro, ya sea el hilo negro del hilo o el hilo negro del vino, pero el día de hoy lo vamos a discutir. Resulta que aquí en México hay una población enorme. Voy a hablar de cifras de México, pero por supuesto que podemos tropicalizarla a Perú si alguno de sus compañeros o alguien de ustedes podría enriquecernos. En México somos una población bastante vasta, 126 millones de mexicanos, o sea, somos realmente muchos. La población se incrementó en los últimos años casi un 30% y la mayoría son mayores de 65 años, lo cual estamos viendo que la pirámide poblacional se está desviando. Antes había más niños y había menos adultos mayores y ahora hay más adultos mayores y menos niños. A final de cuentas, esto nos trae como una demanda mucho más interesante en los servicios de emergencias, en donde cada vez vamos a atender a más adultos mayores con enfermedades crónicas y con multipatologías que también los llevan a tomar muchos fármacos. En un día típico casual en México, se dan más de 1.3 millones de atenciones de emergencias. Obviamente no estamos hablando de emergencias psiquiátricas como tal, sino de todo el enorme mundo de emergencias que atendemos todos los médicos de urgencias en este país. Más o menos son 1.2 de millones también de consulta externa. Si se dan cuenta, hay muchísimas atenciones diarias. Tenemos alrededor de 4,646 hospitales en todo el país, desde hospitales públicos y privados. O sea que tenemos una demanda o una oferta de salud bastante amplia. Pero ¿qué pasa con esta gran cantidad de camas que tenemos? Pues resulta y resalta que son para enfermedades generales. Ninguna o muy pocas realmente están destinadas para una atención puramente psiquiátrica. No quiero decir ninguna, sino realmente muy pocas. Vamos a ver más adelante qué tanto del presupuesto de salud aquí en México se destina para atender a estos pacientes o estos padecimientos. Resulta que hay casi 70,000 médicos generales y familiares en lo largo de todo el país. Obviamente se van a dirigir más hacia las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla. Hay de estos casi 70,000 médicos, también tenemos médicos especialistas, alrededor de 94,600 médicos especialistas de todas las especialidades que nosotros ya conocemos. Hay alrededor de 26,000 residentes, hay enfermeras generales, hay auxiliares de enfermería, hay médicos o hay atención médica, no necesariamente de médicos, sino psicólogos y terapeutas. Más o menos de esto, bueno, pues hay una gran cantidad de unidades de atención ambulatoria, pero ¿qué es lo que pasa? Y vamos a empezar a los datos perturbadores, los datos que nos llevan a hablar el día de hoy de emergencias psiquiátricas. Resulta que la OCDE dice que en promedio, estos países que son parte de esta organización de cooperación y desarrollo, se debe de enviar un presupuesto para la salud del 9%. Resulta que en México no es así. Tenemos un presupuesto menor. Incluso en este gobierno que tenemos actualmente fue ligeramente reducido. Por ahí del 2020 nos subieron un poquito en materia de COVID, que fue un incremento realmente mínimo, pero realmente tenemos alrededor del 33% menos que lo que la OCDE recomienda para que la atención de salud sea satisfactoria. Resulta que hay tan solo 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes.
Esos son datos realmente perturbadores, porque entonces el médico, el paciente que requiere atención médica y que hay tan pocos médicos para esa cantidad de pacientes, tiene que buscar la atención en algún momento, de tal forma que si yo no tengo seguridad social o algún método de que garantice mi estado de salud, lo voy a desembolsar, voy a sacar dinero de mi bolsillo para gastarlo. En países como México, alrededor del 42 al 59% del gasto en salud sale de la bolsa de las personas, no de un seguro médico, no de ningún instituto de seguridad social, ya sea gubernamental, sino de su bolsa. Aquí en México hay alrededor de 20 millones de personas que no tienen servicios de salud. Y si se dan cuenta, acá en este grupo de países, se ve que realmente México es uno de los países que más gasta en salud, de tal forma que esos seguros médicos de las grandes naciones, de las naciones del primer mundo, realmente garantizan salud sin que el paciente se descapitalice de su gasto diario. ¿Qué pasa aquí en México? Pues resulta que hay diferentes institutos de seguridad social que brindan la atención médica para garantizar el acceso a la salud libre y que la OMS dice que tiene que ser para todas las personas, que incluso la Comisión de los Derechos Humanos dice que es un derecho inalienable, lo cual quiere decir que porque debes de atender un paciente, no es opcional. Pero aquí en México hay personas que tienen seguridad social, hay personas que tienen algún seguro privado y muchísimas más que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social. De tal forma que suman o van a esas grandes filas de los hospitales generales a tratar de atenderse por algún padecimiento. Estoy hablando de padecimientos que de forma rápida pueden poner en peligro su vida, incluso padecimientos crónicos. Ya no hablemos de problemas de salud mental, que vamos a ver más adelante que las estadísticas dicen que no es algo que sea prioritario para un ser humano promedio. Aquí en México hay estados que tienen realmente deficiencia muy marcada en acceso a seguridad institucional y que la mayoría no la tiene. De tal forma que, aquí pongo un poco más de datos perturbadores, la atención en México tarda alrededor en hospitales generales del sector salud, allá donde las filas se hacen, donde el paciente no tiene una seguridad social bien definida, alrededor de 56.7 minutos para la atención inicial. Tal vez ya pasó al sistema de triage. Acá en México se está estableciendo ya en casi todos los hospitales un sistema de triage, pero para que el paciente pase al consultorio es alrededor de 56 minutos. Algunos hospitales de privados dan un alrededor de 12 minutos y los hospitales universitarios, donde están aquellos estudiantes que están ávidos de ver pacientes, tardan tan solo 13 minutos para atender a un paciente en su primera atención. ¿Pero de qué trata esta atención? Bueno, si se dan cuenta esa estadística que dio la Secretaría de Salud aquí en México, las barras guindas son aquellas urgencias que son reales y las barras doradas son aquellas urgencias que no son calificadas como una urgencia. Todos sabemos bien qué es lo que normalmente nos agobia y que nos sobresatura nuestros servicios de emergencias, que son dolores de garganta, dolores abdominales de muchos meses y si se dan cuenta, la menor cantidad de atención es urgencia calificada. Estamos hablando hasta acá todavía de urgencias físicas, urgencias que podemos ver, que podemos diagnosticar con un electro, que podemos diagnosticar con un estudio de gabinete, incluso con la exploración del paciente. ¿Cuáles son estas urgencias que nos ocupan ese porcentaje? Pues en los últimos años, innegablemente fue el COVID, después de esta pandemia en donde el día de hoy se declara que ya no es una emergencia como tal y que podemos regresar a como vivíamos antes del 2020. Y que las enfermedades aquellas como enfermedades cardiovasculares, como el cáncer, que también son parte de la atención diaria que nos ocupa en los servicios de emergencias, son aquellas que vamos a estar viendo de forma rutinaria. Pero bueno, ¿qué pasa con la salud mental? El COVID nos ha dejado muchas cosas, nos ha dejado cosas buenas, nos ha dejado cosas malas. De las cosas buenas quiero subrayar que la salud mental es algo que de alguna forma, después de toda esta vorágine de sentimientos, nos la pudo
nos pudimos percatar que alguien sin salud mental, alguien que ha perdido esa salud, es alguien que aunque tenga salud física, su capacidad de respuesta incluso puede generarle discapacidad. Créanme que en ese entonces, cuando la salud mental, aquel bienestar que una persona experimenta como resultado de que todo funcione perfectamente, aspectos cognitivos, afectivos, conductuales, que lo llevan a tener relaciones óptimas, duraderas, familiares, individuales, laborales, incluso aquellas personas que van al cine, que son muy funcionales. Esa es la salud mental, un perfecto equilibrio entre todo lo que me rodea, que me hace ser un mejor ser humano. Pero, ¿qué pasa? Es aquella también la autonomía de que yo pueda decidir, la libertad de decir yo creo un plan y lo conseguiré a futuro, aquella capacidad objetiva de actuar en consecuencia, de saber que mis acciones tienen repercusiones y sobre todo hacerlas libremente. Llevar de este cerebro en una maraña y de repente de muchos pensamientos e ideas claras. Eso es la salud mental para la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué pasa? La cruda realidad, eso es algo muy bonito. ¿Cuántos de nosotros gozamos de esa salud mental en un 100%? Lo voy a dejar de tarea para que cada quien se haga un autoanálisis. Sabiendo que la población ha crecido en los últimos años, cada vez hay personas mayores o viejos de forma más frecuente en nuestros servicios con enfermedades crónicas que tienen muchísimos problemas, incluso económicos. De hecho, se proyecta que en unos años en México, incluso la expectativa de vida va a aumentar ligeramente de 72, que era hasta 79, incluso hasta 85 años. Pero ¿qué pasa incluso que esta población puede ser incluso indígena, puede ser de ascendencia africana, pero este incremento de la población no está contemplado para el presupuesto que se tiene en salud? Tan solo el 2% del presupuesto completo de una nación, del presupuesto federal, se destina a la salud, a la salud mental, a la identificación y tratamiento de los padecimientos mentales. Eso es algo grave, porque quiere decir que el 85% de los mexicanos que ahora vivimos, de esos 126 millones y pico, el 85% tienen un padecimiento mental. Uno. Ya después vamos a ver que puede haber varios, pero no tienen atención médica. De tal forma que esos pacientes andan por la vida seguramente arrastrando un padecimiento, viviendo en una negación sin recibir un tratamiento. Se dice en algunas estadísticas que este tratamiento de empezar a decir yo necesito ayuda, ya sea terapia cognitiva, terapia ocupacional, incluso medicación, puede tardar de 7 a 30 años. Imagínense aquellos niños que desde que eran pequeños desarrollan ansiedad, se vuelven adultos disfuncionales, que les genera mucho problema en su entorno laboral, en sus relaciones personales, y que no reciben tratamiento hasta que se dan cuenta que de verdad hay mucha disfunción en su vida diaria. El 17% de las personas pueden presentar tan solo al menos uno. De ahí puede haber muchos más trastornos mentales. Hay trastornos que se pueden combinar o que pueden coexistir con alguno otro que detone a un segundo. Por lo menos el 25% de la población lo va a padecer, o sea, 1 de cada 4 de los que estamos aquí sentados compartiendo el día de hoy va a presentar un trastorno mental a lo largo de su vida. Vamos a ver cuáles son los más frecuentes un poco más adelante. Y de estos, tan solo el 25% va a recibir ese tratamiento que tarda tanto en llegar. ¿Quiénes son estas personas vulnerables? Bueno, pues víctimas de violencia. Nosotros vivimos en un país sumamente violento, en un país donde tienes miedo casi todo el tiempo de salir y que te asalten, que te secuestren, que te pase algo, que haya un altercado, que se baleen, que te asalten en un semáforo. Esas personas van desarrollando trastornos mentales basados en la ansiedad, en la depresión, en la angustia, en las fobias sociales. Los adultos mayores que después de una enfermedad crónica de tomar tantos medicamentos se sienten persistentemente mal y que llegan a los servicios de emergencias de repente más que con una enfermedad o una complicación de sus problemas
problemas crónico-degenerativos con una complicación como la depresión y o el abandono. Aquellos migrantes que no tienen la certidumbre ni la seguridad de que el día de mañana estarán con sus familias, con sus hijos, de que llegarán bien, se convierten en poblaciones vulnerables y México es un país de tránsito. En México la salud mental cuesta, por supuesto, cuesta y mucho. Alrededor del 2.5 al 4.5% del Producto Interno Bruto. Pero recuerden que tan solo el 2% del presupuesto se destina a la salud mental. De tal forma que recuerdan que del 42 incluso hasta el 57% el paciente va a desembolsar para pagar su atención médica. Muchas personas cuando deciden buscar ayuda tienen que pagarlo porque hay pocas instituciones de salud que le puedan dar manejo a una enfermedad mental. La OMS recomienda que ese 2%, por supuesto que no exista, sino que sea del 5 al 10% del presupuesto total para la salud que se destine a atender y diagnosticar de forma oportuna un padecimiento o un trastorno mental. Lamentablemente, de este mínimo porcentaje, el 80% se va a los hospitales psiquiátricos que ya están sobresaturados y que están con una sobredemanda atendido de forma muy buena por un montón de médicos psiquiatras, por terapeutas, por psicólogos, pero se llevan el 80%. El 20% es para el resto. Aquellos que no alcanzan a llegar a un hospital psiquiátrico o que no tienen un padecimiento que requiera estar en un internamiento de este tipo. De tal forma que la detección, la prevención y la rehabilitación son la parte crucial para ese tipo de padecimientos. Pero fíjense, hay hospitales psiquiátricos que están de alguna forma organizados, son limpios, de alguna forma respetan los derechos humanos de los pacientes, pero hay muchos otros que no. Está el paciente tirado en el piso, sucio, incluso discriminado y estigmatizado porque es un enfermo mental. Aquel enfermo mental que atenta contra su vida cuando busca atención médica, si alguien lo alcanza a llevar, aquel que intentó suicidarse y lo llevan, lejos de recibir una atención empática, dicen, bueno, y para la próxima espero que sea más resolutivo y ahora sí se mate. Y entonces, fíjense, esta película que dice, ¿te atreves a entrar al manicomio, la cuna del terror? Para lamentablemente un gran grupo de pacientes con enfermedad mental, sí, un manicomio es una cuna del terror, en donde no reciben atención oportuna, en donde se les discrimina y en la atención médica, al tener un presupuesto realmente tan bajo, se tiene que centrar en utilizar otro tipo de medidas que ya en esa actualidad debieran de estar en desuso. Pero bueno, ¿qué te puede pasar? Tú eres joven. Acuérdense que habíamos hablado de que hay muchos adultos mayores. No solo el adulto mayor se enferma, los jóvenes también tienen una gran cantidad de enfermedad mental. ¿Qué te puede pasar? A los jóvenes no les duele nada. Estás en la flor de la vida. Pues tan solo el casi 25% de los adolescentes tienen un problema mental, un trastorno. Diagnosticado no, lo tienen. Y de repente entonces tenemos adolescentes ansiosos, adolescentes que tienen déficit de atención, aquellos que regresan de la escuela y lo regresan y parece que no tienen futuro en la escuela y el maestro, lejos de buscar un mecanismo de contención o de diagnóstico, simplemente los desecha y se vuelven adolescentes problema. Pacientes que tienen depresión, que utilizan sustancias a edades muy tempranas. Acá en México tenemos, ya no hablemos de adolescentes, hablamos de niños que tienen acceso a sustancias cada vez más fácil. Aquí el narcotráfico ha inundado las escuelas de educación primaria, donde hay niños muy pequeños, donde les pueden ofertar una gomita con un alucinógeno o con un estimulante. ¿Cuántos intentos suicidas hemos visto en un adolescente? 1, 2, 3, tal vez de baja letalidad, pero al final de cuentas, intentos suicidas. Y bueno, ¿cuáles son los trastornos mentales que nos agobian, que nos llenan nuestros servicios de emergencias, que a través de los años, de la edad de los pacientes, los acompañan durante el transcurso de su vida? En las edades tempranas, evidentemente, epilepsia, aquellos trastornos neurológicos secundarios o algunos orgánicos secundarios a la epilepsia, y el autismo, el déficit de atención, como podemos ver dentro de los primeros, antes de los 10 años, a partir de los 14 va disminuyendo, pero entonces empiezan estos trastornos afectivos, trastornos incluso que tengan que ver con autolesiones, con trastornos debidos al consumo del alcohol o de algunas otras sustancias,
Y si nos vamos más hacia las edades mayores, eso es la edad productiva, acuérdense que la principal causa de muerte en los jóvenes incluso, lamentablemente, es las lesiones autoinfligidas, el suicidio. En las personas mayores, ya vamos a hablar entonces algunos padecimientos secundarios a enfermedades vasculares, Alzheimer, demencias vasculares, secuelas de los eventos vasculares cerebrales y incluso que la depresión y si se dan cuenta trastornos depresivos y de ansiedad acompañan al ser humano casi desde la edad muy temprana hasta que fallece. Otro mito, vamos a derribarlo. La enfermedad mental es cosa de mujeres. Las mujeres son ansiosas, incluso les decían que eran histéricas, ¿no? En los principios de los 1900. Pues no, derribando mitos, la enfermedad mental no es más frecuente en mujeres. La enfermedad mental lamentablemente es más frecuente en hombres. ¿Cuál es la más frecuente? Los trastornos por consumo del alcohol. Empezamos con una copa y nos hacemos alcohólicos sociales. El problema es que somos muy sociales y entonces nos hacemos muy alcohólicos. De tal forma que entonces esto pasa en hombres en edad promedio o en edad productiva. ¿Y qué pasa? A final de cuentas, la OPS, ¿qué hace? Analiza este tipo de conductas en Latinoamérica y se da cuenta que tanto la prevalencia de estos trastornos mentales va a generar algo que se llama años de vida vividos con discapacidad. Ah, pero oiga, doctora, yo pienso que la discapacidad que yo veo en el servicio de urgencia son las hemiparesias, son las disartrias, son aquellas cosas que pasan después de que alguien tiene un evento vascular cerebral. No, la depresión, la ansiedad y todo lo que le genera a ese paciente no es una discapacidad, el paciente se viene haciendo. El paciente no necesita atención de urgencia, es un simulador. Ah, pues resulta que la OPS sí considera que es una discapacidad y si se dan cuenta los trastornos mentales son alrededor del 34 puede afectar el 34.1%, disminuyendo considerablemente los años vividos, aumentando los años vividos con discapacidad, disminuyendo los años de vida saludable, hablando de salud, lo que ya conceptualizamos como salud mental, y cuáles son estos padecimientos que generan más discapacidad. Adivinen cuál, la depresión. Aquellas personas que van sin querer al trabajo, que se levantan porque tienen que, porque a lo mejor no tienen planes a futuro, porque en algún momento sí fantasían con la muerte, quieren hacerse daño, porque realmente tienen un no sé qué que les pasa que ya no quieren hacer nada. Ah, bueno, es posible que tengan síntomas de depresión. Las sustancias y drogas, el uso de sustancias y drogas también es una de las enfermedades más predominantes. Esquizofrenia, trastornos orgánicos, incluso el estado bipolar, es otro de los padecimientos que vamos a ver en el servicio de urgencias. Pero fíjense, aquí hay unos perritos que seguramente han visto en varios memes y el primer perrito con su cara así como de... ¿Cómo le llaman ustedes o cómo le llaman en su entorno al hospital que atiende pacientes con enfermedad mental o pacientes psiquiátricos? Acá en México le pueden llamar el loquero, la casa de la risa, la granja, la jaula de las locas, el manicomio, un orfanato, el sanatorio, de muchas formas. Y decirlo, hasta antes del 2020, se decía en silencio. Yo voy al psiquiatra y lo decíamos bajito porque qué tal si lo oye mi compañero y me va a decir que estoy loco o voy al terapeuta o voy a terapia porque no sé manejar mis emociones. Uy, no, mejor lo digo en bajito porque me van a estigmatizar. Recuerden que una de las cosas que golpea duro no nada más es el bajo presupuesto en salud mental, sino también el estigma. Y cuando llega un paciente a urgencias, ¿qué hacemos? Ahí está el segundo perrito, miren, fíjense. Zafo. Acá en México decir zafo es no me toca, yo no quiero, yo veo al grave, déjenme al chocado, sí, ese que se viene desangrando mejor yo lo veo porque yo soy urgenciólogo, yo salvo vidas, yo veo infartos, yo veo choques, yo sé de lactato, yo no sé de ese paciente que viene con trastorno de conversión, que viene con una crisis de pánico, que viene agitado. Yo mejor, mira, si viene muy agitado, ¿qué te parece si lo amarramos y le ponemos un haloperidol?
entre otras cosas que podemos poner. Acá en México les llaman la alemana, la torunda jugosa, algún método que podamos infligirle dolor a aquel paciente con un trastorno disociativo que no comunica, que no quiere hablar y que viene en calidad de bulto. ¿Saben qué? Pásenle una alemana, que es una inyección incluso con alcohol diluido, para que le duela y van a ver que despierta. Esa es una. La otra es que utilicemos el famosísimo grupo amino. Aquel grupo amino de las proteínas, el amino me toca. No, 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 a mí no, pues que le llamen al psiquiatra. Les quiero decir que acá en México realmente son muy pocos psiquiatras, son alrededor de 4,200, 4,600 psiquiatras para una población de 126 millones de mexicanos. O sea que en algunos países, en algunos estados nos toca de menos de medio psiquiatra por cada 1,000 habitantes. Realmente es muy pocos psiquiatras para una gran cantidad de demanda en enfermedad mental. ¿Y a dónde creen que llegan estos pacientes psiquiátricos? ¿Al hospital psiquiátrico? ¿Al consultorio psiquiátrico? No. Llegan a nuestros servicios de emergencias y el urgenciólogo está o no listo para recibirlos. Yo les puedo asegurar que no estamos listos. ¿Recuerdan el perrito que dice, a mí no me toca? Mejor veo a otro paciente. Créanme que todos hacemos lo mismo. ¿Y qué deseamos ver el día de hoy que quiero compartir rápidamente con ustedes? En esta imagen Gestalt podemos ver las dos fieras para pelearse, aquel león que se ve y aquel gorila, fieras poderosas que están dispuestas a la pelea. O vemos aquel árbol que emerge fuerte con raíces firmes y que en sus grandes ramas frondosas incluso da vida y da alojamiento a esas aves. ¿Qué queremos ver? ¿El problema o la solución? Pues miren, aquí el perrito cambió, mutó rápidamente. ¿Qué les parece si en COVID aprendimos muchísima gestión de riesgos, aprendimos a hacer un triage más completo, aprendimos a darnos cuenta que hay problemas, a prevenirlos, a mitigarlos, a recuperarlos? Este plan de gestión integral de riesgo ante desastres se hizo para el COVID porque evidentemente era un desastre en salud pública, la gran cantidad de pacientes enfermos que llegaban a un servicio de urgencias, el poco conocimiento que teníamos de ellos. Pues resulta que la epidemia o esta gran descarga de pacientes o una vorágine de pacientes con enfermedad mental cada vez más creciente y más demandante, llegan a los servicios de emergencias, así como llegaban los pacientes de COVID. Pues bueno, a mí me parece que es una buena idea ocupar este plan o esta gestión integral de riesgo, como se hizo en el COVID, ahora hacerlo para la salud mental. En la prevención, por supuesto, darme cuenta cuando un paciente está en riesgo, cuando tiene red flags, cuando tiene y busca ayuda, pero no la dice de forma abierta. Hay pacientes que te dicen, yo me siento inestable, necesito ayuda, pero no es el mayor porcentaje de estos. La mayoría no dice nada, sufre en silencio por el miedo a ser rechazado. Pues bueno, vamos a entrenarnos a verlos. Y una vez que los veo, la atención tiene que ser oportuna. Oportuna, hacer un diagnóstico oportuno, dar un despliegue de atención para que ese paciente, esa enfermedad se catalogue y se llame en voz alta como debe de ser una enfermedad, y entonces podamos ver que un paciente que tiene una discapacidad por depresión no es un paciente que se va a curar con échale ganas, como nunca se han curado los pacientes con un estado hiperosmolar, con que le digamos, señor, para que baje su glucosa, ¿qué le parece si le echa ganas? Estamos con usted, le sobo la mano y verá que bajan 100 miligramos de glucosa, seguro por esto de echarle ganas. El paciente con enfermedad no mejora con buenos deseos, mejora con atención y con planeación. Pero miren, vaya dato esperanzador. ¿Qué hacemos nosotros como médicos de emergencias que queremos ver o queremos dar atención a este tipo de pacientes? Hay que capacitarnos. Hay que buscar ayuda, hay que buscar diplomados dirigidos a médicos de emergencias que nos puedan dar las herramientas posibles que nosotros podamos aplicar en nuestros servicios de emergencias.
Hay que dar, de alguna forma, por supuesto, hay que priorizar la detección, hay que dar tratamiento a los trastornos comunes. Ya vimos la depresión, el estado de agitación, en un estado psicótico, tener servicios de emergencias que cada vez sean mucho más completos, que tengamos servicios de hospitalización para este tipo de pacientes en hospitales que no sean hospitales psiquiátricos, sino que se identifique el paciente de riesgo y que yo no lo dé de alta porque este no es un hospital para enfermos mentales. Hay que darnos cuenta aquellos pacientes que tienen una situación aguda emergente, como los pacientes con un estado psicótico, un estado bipolar en fase maníaca que tenga alguna crisis, identificarlos y retenerlos, darles contención y darles manejo, no darlos de alta y decir, ve esa puerta, pues pase por ahí porque aquí yo no puedo atenderle. Identificar aquellos factores que tienen alto riesgo de hacerse daño, alto riesgo de que tal vez hoy lo vi por un cutting, porque se cortó su muñeca, mañana lo veo porque se cortó la otra y resulta que el tercer día llega porque pensó, planeó y buscó algún medicamento que le generara un daño permanente. Diplomados como psicofarmacología, diplomados en urgencias psiquiátricas, aquí en México ya tenemos un diplomado que lo avala el Consejo Mexicano de Medicina de Emergencias, que está hecho para médicos urgenciólogos y que también médicos urgenciólogos interesados en el tema están colaborando para formar este recurso en salud para urgenciólogos. El doctor Alejandro Molina, que es un médico especialista en urgencias psiquiátricas, él es psiquiatra y que hace mucha investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría, desarrolló un triage psiquiátrico. Así como tenemos nuestro código de colores para enfermedades físicas, hay un triage que nos dice cuándo un paciente es de riesgo y cuándo no. Es fácil, necesitamos priorizar, por supuesto, el tiempo en la medicina de emergencias y identificar aquel paciente que me va a llegar tal vez incluso con un daño severo o incluso, lamentablemente, la muerte en mi siguiente guardia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, simplemente hacer rápidamente una identificación oportuna, un diagnóstico muy rápido y entonces poder clasificar a mi paciente que puedo mandar a la consulta externa, que a lo mejor no requiere una intervención tan inmediata, pero también, sobre todo, aquel que necesita ser escuchado o necesita ser contenido. Hay que desarrollar plataformas de referencia. Hay muy pocos hospitales psiquiátricos en México, realmente hay muy pocos para la gran cantidad y lamentablemente están localizados en las grandes ciudades, principalmente Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Pero ¿qué pasa si yo vivo en una de las provincias que no tiene este hospital? Pues me aguanto, ¿no? O voy a urgencias y tal vez corra con suerte que encuentre a un médico empático que me escuche y que a lo mejor me ajuste mi antipsicótico porque sabe ajustar medicamentos, sabe psicofarmacología y entonces sabe las interacciones y sabe qué puedo hacer cuando siento que las fuerzas y los neurotransmisores ya no me funcionan. Utilizar la tecnología, hacer telemedicina, a lo mejor una consulta a distancia, estar con este espíritu de contagiar a otros compañeros para enseñarles, para que ellos puedan identificar a sus pacientes en sus salas. Basarse en la comunidad, buscar redes de apoyo para aquel paciente que se pueda hacer daño, pero sobre todo, de verdad, sobre todo, tratar tan humanamente a los pacientes como sea posible. Mis queridos amigos, más allá del grupo amino, más allá de que a mí no me toca, más allá del zafo, más allá de prefiero ver al grave, tratemos a todos los pacientes como quisiéramos ser tratados nosotros. Todos estamos propensos a tener una crisis, las estadísticas lo dicen, no lo digo yo. Seguramente muchos y cada uno de nosotros debemos de tener algo que nos incomoda y que en algún momento nos puede detonar a tener una crisis. Hay que educar, por supuesto, pero no solo para aprender y para atender, sino también para vivir. Muchísimas gracias a CC Salud, muchísimas gracias Carmen y muchísimas gracias Darlene. Nos vemos muy pronto. Gracias por capacitarte con CC Salud. Te invitamos a nuestra próxima emisión. CC Salud, capacitando profesionales a la excelencia.